Muy buenas a todos. Hoy os quería hablar de uno de los principales temas de los cuales trato y abordo en consulta continuamente, y es la ansiedad. ¿Es o no es la ansiedad una enfermedad? Para entender esto tenemos que comprender no solamente en qué consiste la ansiedad, sino cómo ésta interfiere en nuestra vida y además cómo nosotros pues manejamos las situaciones que nos hacen experimentar esa sensación tan desagradable que es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, en realidad hacemos referencia no en sí a la enfermedad, que ahora hablaremos de ella, sino a la sintomatología. Y en realidad eso es un error, porque podemos tener, pues a lo mejor una alta frecuencia cardíaca por ansiedad, pero también por tener algún tipo de arritmia cardiovascular, por ejemplo. El problema no es el síntoma en sí. La enfermedad, el trastorno no es el síntoma en sí. O sea, el malestar desagradable, las altas pulsaciones, el nudo en el estómago, la sudoración, mareos, etc. El problema, la enfermedad, es cómo percibimos el mundo para que esos síntomas se experimenten. Los síntomas son señales de nuestro cerebro ante una situación de amenaza y esos síntomas son cambios fisiológicos que tienen que ver con poder adaptarnos a esa situación de amenaza. Que ya te digo que cuando hablamos de ansiedad, esa situación de amenaza está en el futuro. Pero la base sustancial es que la enfermedad per se no son los síntomas que experimentamos, es la percepción que tenemos sobre el mundo y esa percepción es la que nos hace experimentar dichos síntomas. Por lo tanto, el remedio, el tratamiento, no ha de ir encaminado hacia el alivio y paliar el síntoma, en absoluto. Aunque puede venir bien mientras que trabajamos con la verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad es cómo nosotros percibimos el mundo para que nuestro cerebro nos envíe esos síntomas que son a la postre lo desagradable. Claro está que si yo percibo el mundo laboral de una determinada manera y en consulta trabajamos sobre esa percepción para erradicar la enfermedad y por tanto el síntoma de la misma, también es posible que en un momento determinado pues podamos contraer de nuevo la enfermedad si ésta se ha curado, ahora hablaremos de ello, si empezamos a percibir el mundo de las relaciones de pareja pues de la misma forma, de una manera pues no adaptativa, de una manera amenazante. Dicho esto, a lo que os vengo a decir es que efectivamente podemos llegar a curar la ansiedad. La ansiedad se cura si somos capaces de cambiar nuestra forma de percibir el mundo en diferentes facetas, laboral, familiar, en el ámbito sentimental, etcétera, etcétera. Lo cual no significa que podamos volver a contraer la enfermedad. Es como si, por ejemplo, hablamos de un resfriado. Pues me puede doler la cabeza o la garganta porque he cogido un resfriado y lo puedo volver a coger. Pero eso no significa que me haya o no curado de ese resfriado. Si ya dejo de experimentar el síntoma durante un tiempo determinado, es que ya me he curado del resfriado, aunque, como digo, pueda volver a contraer el mismo. Eso es una realidad y tenemos que aprender a que curar significa exactamente eso, erradicar el síntoma. Pero la clave de todo esto, para no volver a contraer la enfermedad o para que lo hagamos mínimamente, es que en el caso del resfriado tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? A comportarnos, a abrigarnos, a no coger aire, a etcétera, etcétera, a tener determinados comportamientos que minimice la posibilidad de volver a coger un resfriado. Y eso es lo que pasa también con la ansiedad. Podemos curarnos, por supuesto, pero podemos volver a contraerla. La clave está en desarrollar determinados aprendizajes que minimicen la posibilidad de que volvamos a tener la patología, que ya te digo que no son los síntomas per se, sino la percepción que tenemos sobre el mundo, cómo vemos el mundo, cómo trabajamos con nuestros pensamientos, que son a la postre quienes nos provocan el síntoma. Así que dicho esto, la ansiedad tiene cura, podemos trabajar para curarla, pero sobre todo tenemos que trabajar no solamente para curarla, sino para minimizar la posibilidad de que vuelva a ocurrir en el futuro.